Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de A Fondo, espacio periodístico en el que hacemos un análisis de los problemas que afectan a la comunidad o bien de aquellos temas que son de interés, de trascendencia para nuestro país. En esta ocasión vamos a cambiar un poco el formato, vamos a transmitir una conferencia que dio en el marco del 15 aniversario del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, el maestro José Woldenberg Karakovsky, que como usted sabe, pues presidió durante el periodo en que este órgano, el Instituto Federal Electoral, era ciudadanizado realmente. Él fue el consejero presidente y vino aquí a Chihuahua y presentó un libro en el que hace una breve historia de la transición democrática en México, que él ubica de 1977 a 1997. Lo dejamos con este material que espero sea de su agrado. Muy buenos días. Quiero agradecer al Instituto Estatal Electoral de Chihuahua la invitación a estar este día con todos ustedes. Sé que esta plática se da en el marco del 15 aniversario del Instituto y del Tribunal, y créanme que me siento muy honrado de que me hayan invitado a platicar con ustedes. También me da mucho gusto reencontrarme con viejos amigos y compañeros, y quiero agradecer además a Alonso su muy generosa presentación. Son las derivaciones en efecto de la amistad que me ruborizan muchísimo. Hablaré del libro que quiero presentar ante ustedes. A principios de este año, el presidente del Colegio de México, el doctor Javier García Diego, me invitó a hacer un texto muy breve de sobre la transición democrática en México. Emprendí esta tarea con entusiasmo porque creo que es un periodo central para entender el presente mexicano y que sin embargo ha sido muy mal comprendido. Pongo sobre la mesa de discusión las tesis fundamentales de este texto antes de hacer la reconstrucción de este periodo. Lo que se dice en este libro es que México vivió una auténtica transición democrática y que ello sucedió entre 1977 y 1997. Fue esa transición democrática la que hizo posible la alternancia en la presidencia de la República y no a la inversa, como muchos creen. Se trata de un proceso que estuvo marcado por movilizaciones, conflictos, pero también por operaciones reformadoras de las normas y las instituciones que regulaban las elecciones en nuestro país. Y que al final el país fue capaz de desmontar un sistema básicamente autoritario y construir una germinal democracia. Las evidencias, creo, están a la vista. México transitó en esos años de un sistema de partido hegemónico a un sistema plural de partidos. Transitó de elecciones sin competencia a elecciones altamente competidas. Y transitó, gracias a eso, de un mundo de la representación política básicamente monocolor a un mundo de la representación política plural. Hay quien dice que ese cambio fue meramente electoral, pero creo que quienes eso afirman no entienden la centralidad que las elecciones tienen en un sistema democrático, porque gracias a esos cambios prácticamente todo el entramado estatal se modificó. Fueron los años en que transitamos de una presidencia de la República prácticamente omnipotente y sin contrapesos en el juego de poderes constitucionales a una presidencia acotada. Transitamos también de un Congreso en lo fundamental subordinado
a la voluntad presidencial, a un Congreso que tiene vida propia y cuyas resoluciones se explican por la correlación de fuerzas en el mismo Congreso. Incluso pasamos de una Suprema Corte que a lo largo de los años había tenido una gravitación muy pequeña en el terreno político, a una Corte que hoy, de manera reiterada, es juez de conflictos entre poderes constitucionales. Para decirlo en una palabra, entre 1997 y 1997, México construyó un sistema de partidos plural y competitivo, elecciones imparciales y transparentes y un mundo de la representación que recoge de mucho mejor manera a la pluralidad política que habita en la sociedad mexicana. Empezar desde cero. Crear. Prepararme para poder dar lo mejor de mí en todo momento. Creer en lo que hago y darme cuenta que otros también creen en mí. Hay cientos de cosas que me hacen sentir que voy bien, que puedo lograr más. Pero solo una me hace llenarme del orgullo de ser universitaria. Orgullo de ser Watch. Lamentablemente, jugar con la vida de otros a muchos les parece gracioso, movilizando inútilmente las unidades, haciendo mal uso de los números de emergencia. El 066 puede salvarte la vida, no juegues con él. Lo que trataré de hacer ahora es contar de manera aún más breve de lo que está en el libro cómo se desarrolló este proceso. Y como les decía, la historia empieza con la reforma política de 1977. La reforma política que el presidente López Portillo encargó a su secretario de Gobernación, el licenciado Jesús Reyes Heroles. ¿Por qué una reforma política en 1977? Y mi respuesta es la siguiente: porque en 1976-77 fue evidente una enorme paradoja que cruzaba la vida política del país. Todos los primeros años 70 fueron de una enorme conflictividad. Son los años de conflictos estudiantiles en muchas universidades públicas. Son los años de la insurgencia sindical a la que hacía alusión Alonso Bazanetti. Grandes movilizaciones sindicales en muchas ciudades del país. Son los años de una nueva ola de invasiones de tierra. Son los años en los que surge y se desarrolla una guerrilla urbana y una guerrilla rural. Son los años en los que surgen nuevas publicaciones y al mismo tiempo nuevos partidos u organizaciones sociales. Y sin embargo, en 1976 el país tuvo unas elecciones federales en las que apareció en la boleta una sola candidatura presidencial, precisamente la del licenciado López Portillo, apoyado por el PRI, el PPS y el PAN. El PAN en aquella coyuntura no fue capaz de llegar a un acuerdo en su convención, de tal suerte que la oposición tradicional en 1976 no presentó candidato a la presidencia de la República. Por su parte, el Partido Comunista Mexicano, sin registro, lanza la candidatura del añejo líder sindical Valentín Campa
como señalando: somos una fuerza política nacional, queremos participar, pero se nos niega el acceso al mundo institucional electoral. El resultado estaba cantado. Por supuesto que el único candidato con registro obtuvo el 100% de los votos válidos de aquella elección. Y es ahí donde está la paradoja. Por un lado tenemos un mundo de las elecciones que es un mundo de unanimidades, donde aparece un solo partido, una sola oferta, un solo discurso, un solo candidato. Y al mismo tiempo y en contrapartida, una sociedad convulsionada por muy distintos conflictos sociales y políticos. Es esa situación la que lleva al gobierno de López Portillo a pensar en una primera reforma electoral. Vista en retrospectiva, la reforma puede parecer mínima, pero fue una reforma realmente estratégica que desencadenó un fenómeno que la propia reforma no podía prever. Se trató, digo yo metafóricamente, de la pequeña piedra que en su despliegue acaba convirtiéndose en un auténtico alud. ¿En qué consistió esa reforma? En 3 modificaciones puntuales. 1, convertir a los partidos políticos en entidades de interés público desde la Constitución, lo cual les garantizaba a los mismos una serie de derechos y prerrogativas y por supuesto les marcaba una serie de obligaciones. 2, se abrió la puerta para el registro de corrientes políticas que hasta ese momento habían sido artificialmente marginadas del mundo institucional electoral, con un expediente. El partido tenía que presentarle a la autoridad electoral, la Comisión Federal Electoral de entonces, sus estatutos, su programa de acción, su declaración de principios, demostrar que había tenido práctica política en los últimos 4 años y su registro dependería de que obtuviera por lo menos el 1.5% de la votación nacional. Por esa vía se incorporaron de manera inmediata el Partido Comunista Mexicano, el Socialista de los Trabajadores y el Demócrata Mexicano para las elecciones del 79. Y por esa vía ingresarían después el PNT, el PRT, el Partido Verde Ecologista, etcétera, etcétera. En una palabra, en 77 se abrió una puerta que se había mantenido clausurada desde 1947 hasta 1977. Largos 30 años en los que en México no se registró ningún nuevo partido político nacional. Y la tercera reforma consistió en modificar la fórmula de integración de la Cámara de Diputados. La larga tradición mexicana había sido desde principios del siglo XIX, desde la Constitución de 1824, la de integrar los órganos representativos con el criterio uninominal, es decir, dividir el territorio en distritos y elegir en cada uno de ellos a un representante. Esa fórmula, que es una fórmula transparente y clara, tiene sin embargo una deficiencia sustantiva. Tiende a sobrerepresentar a la mayoría y a subrepresentar a las minorías. ¿Por qué? Porque en cada distrito los votos perdedores simple y sencillamente carecen de representación. Juntos podemos hacerle frente a la delincuencia. Si sabes de algún delito que se esté cometiendo, llámanos al 089. Las llamadas son recibidas bajo un sistema inteligente que no identifica ni graba el número telefónico de quien las realiza, respetando tu anonimato. Llama desde teléfonos públicos, residenciales o celular. Por una cultura de la legalidad. Chihuahua vive. Gobierno del Estado.
London Café, un lugar para disfrutar. Lamentablemente, jugar con la vida de otros a muchos les parece gracioso, movilizando inútilmente las unidades, haciendo mal uso de los números de emergencia. El 066 puede salvarte la vida, no juegues con él. La iniciativa de Reyes Heroles fue entonces incrementar el número de diputados uninominales a 300, pero abrir una pista de 100 diputados plurinominales. En aquel entonces se estableció que aquel partido político que obtuviera más de 60 diputaciones uninominales no participaría en el reparto de los diputados plurinominales. Es decir, la ley garantizaba que por lo menos el 25% de la representación sería para partidos distintos al partido mayoritario. El impacto de esta reforma fue inmediato. Ya lo he dicho, entraron a la lid política partidos que hasta entonces no podían participar en el mundo institucional. Pero además, paulatinamente se fue aclimatando entre nosotros la idea de un México plural en el que convivían corrientes políticas ideológicas diversas que estaban obligadas a convivir y también a competir. Las elecciones de 1979, 82, 85, estoy hablando de las federales, no modificaron de manera sustantiva el mapa de la representación. Pero como todos ustedes saben, para las elecciones de 1988 se produjo una escisión en las filas del Partido Revolucionario Institucional encabezada por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. Las diferencias de esta corriente en relación al gobierno y al Partido Revolucionario Institucional fueron la fórmula de la elección del candidato a la presidencia, pero también la conducción o la política económica que se desplegaba en aquellos años. Es una historia conocida y no voy a volver a exponerla ante ustedes. Pero lo que sí vale la pena subrayar es que las elecciones de 1988 trajeron, desde mi punto de vista, dos noticias contradictorias. Como dicen los malos cómicos, una buena y otra mala. La buena fue que expresaron con nitidez que la diversidad política del país no cabía ni quería hacerlo bajo el manto y la organización de una sola organización partidista. Y por ello tuvimos las primeras elecciones auténticamente competidas de la última parte del siglo XX mexicano. Esa fue la buena noticia. La mala, sin embargo, fue que apareció con toda claridad que ni las normas, ni las instituciones, ni los operadores estaban capacitados para asimilar los resultados de las urnas tal y como venían. La Conseja Popular ha acuñado la frase para la noche de esa misma elección de la caída del sistema. Una interrupción abrupta del flujo de la información que dejó sembrada la duda sobre el cómputo de esa elección. Fue por ello necesario un segundo momento reformador, el que se dio entre 1989 y 1990. Creo que para fortuna de todos, tanto desde el gobierno como desde las oposiciones, se entendió que México no podía ir a un nuevo proceso electoral federal con las mismas normas y con las mismas instituciones que habían regulado el proceso electoral de 1988. Y es esta reforma
la que crea las nuevas instituciones para la contienda electoral en México. Es en 1989-90 donde se pacta tirar al cesto de la basura, literalmente a la añeja Comisión Federal Electoral, y construir el Instituto Federal Electoral. Sería muy tardado y tedioso detenerme en una comparación exhaustiva entre ambos órganos electorales, pero me refiero única y exclusivamente a la composición de la Comisión Federal Electoral y al Consejo General del IFE o del primer IFE. La Comisión Federal Electoral, que fue la encargada de organizar las elecciones del 88, tenía la siguiente composición. La presidía el secretario de Gobernación, había un representante del Senado, había un representante de la Cámara de Diputados y había una representación de los partidos políticos de manera proporcional al número de votos que hubiesen sacado en la última elección federal. ¿A qué llevaba esto? A que en aquel entonces el PRI tenía en la Comisión Federal Electoral 16 votos y el conjunto de los partidos opositores, el conjunto, tenía 12. De tal suerte que en la muy remota posibilidad de que el secretario de Gobernación, el diputado y el senador votaran con la oposición, muy remota posibilidad, porque los tres también eran del PRI, pero supongamos que hubieran votado por la oposición, aún así un partido tenía 16 votos contra 15 del resto de los partidos y de los representantes del Ejecutivo y del Legislativo. Es evidente que un órgano de esta naturaleza y con esa composición difícilmente podía dar garantías de imparcialidad a los contendientes, y por ello en el nuevo Consejo General del IFE se optó porque en su Consejo General fuera presidido por el secretario de Gobernación, en efecto, que hubiese dos representantes del Senado, uno de la mayoría y uno de la primera minoría, dos representantes de la Cámara de Diputados, uno de la mayoría, uno de la primera minoría, que hubiera una representación proporcional de los partidos, pero atemperada, es decir, que el partido que más representantes pudiera tener fueran 4 y el que menos 1, y se introdujo una figura que fue la de los consejeros magistrados, que eran propuestos por el presidente de la República, pero acordados en la Cámara de Diputados por una mayoría calificada de votos. Estos 6 consejeros estaban pensados como una especie de fiel de la balanza entre los partidos. Es decir, la composición, y solo deteniéndome en ese terreno, es claramente superior esta segunda a la primera. Por supuesto que la dinámica de partidos cada vez más fuertes y enraizados y elecciones periódicas fue fortaleciendo una dinámica virtuosa desde mi punto de vista. Elecciones cada vez más competidas fueron haciendo cada vez más fuertes a los partidos, y esa fortaleza de los partidos fue haciendo cada vez más importantes y centrales a las propias elecciones. De tal suerte, también, como decía Bassanetti, empezamos a vivir en el país, y creo que Chihuahua es un ejemplo inmejorable, una serie de fenómenos de alternancia que empezaron en municipios y luego incluso en gubernaturas, de congresos con un equilibrio de fuerzas que no habíamos vivido en el pasado reciente. Es decir, la mecánica electoral empezó a dar sus frutos, a generar un sistema de partidos más equilibrados y elecciones cada vez más competidas. Sin embargo, diferentes conflictos postelectorales hicieron necesarias nuevas y más profundas reformas. En este libro se narra con cierto detalle, aunque de manera muy sintética,
en qué consistieron las reformas de 1993, la de reforma en 1994, hasta terminar con la de 1996. Yo les ahorro por lo pronto la narración de las reformas del 93 y 94 y me centro en la última, la del 96, la más profunda, para tratar de ilustrar en qué consistieron los cambios que delinearon el nuevo escenario político electoral en nuestro país. 1. Fueron modificados los órganos y procedimientos electorales para inyectarles imparcialidad. Espero que recuerden, así sea someramente, lo que les acabo de contar de cómo se componía el primer Consejo General del IFE. Pues bueno, luego de sucesivas reformas, en 1996 se llega a la siguiente conclusión. 1. Que es pertinente que el gobierno federal abandone su asiento dentro del Consejo General del IFE. Y es entonces cuando el secretario de Gobernación sale del propio Consejo. Se establece en 1996 que va a seguir existiendo en el Consejo General una representación del legislativo, pero ahora habrá un representante por cada grupo parlamentario, todos en igualdad de circunstancias. Eso sí, con derecho a voz, pero no a voto. Habrá también una representación igualitaria de todos los partidos políticos, con derecho a voz, pero sin derecho a voto. Y el único voto que habrá en el Consejo General a partir de 1996 será el de 8 consejeros electorales y un consejero presidente, que serán nombrados por la Cámara de Diputados a partir de una mayoría calificada de votos, es decir, 2/3 partes. Empezar desde cero. Crear. Prepararme para poder dar lo mejor de mí en todo momento. Creer en lo que hago y darme cuenta que otros también creen en mí. Hay cientos de cosas que me hacen sentir que voy bien, que puedo lograr más. Pero solo una me hace llenarme del orgullo de ser universitaria. Orgullo de ser Watch. Lamentablemente, jugar con la vida de otros a muchos les parece gracioso, movilizando inútilmente las unidades, haciendo mal uso de los números de emergencia. El 066 puede salvarte la vida, no juegues con él. Como ya parece entonces ningún partido tiene esa mayoría, la ley lo que hace es inducir a acuerdos, a negociaciones, a pactos entre los partidos. Y es de la Cámara de Diputados donde surgen el consejero presidente y los consejeros electorales, insisto, únicos con derecho a voz y voto en el Consejo General. Se crea también, bueno, se había creado desde antes, pero es muy importante repetirlo, desde el inicio del IFE un servicio civil de carrera, para que la columna vertebral de esta institución no sea un funcionariado de temporal, como lo era en el pasado en la Comisión Federal Electoral, sino un funcionariado que tenga fórmulas de ingreso, de promoción, fórmulas para adquirir la estabilidad, de tal suerte que ese funcionariado sea el ancla de la institución, bajo la premisa de que si estos funcionarios cumplen, pueden desarrollar dentro del Instituto Federal Electoral una carrera profesional. Se establece también que cuando va a empezar un proceso electoral, el Consejo General nombre consejos locales, integrados por ciudadanos que serán la máxima autoridad en el Estado y que acompañarán y vigilarán
al servicio civil de carrera del instituto, y que los consejos locales nombrarán consejos distritales en los 300 circunscripciones en las que se divide el país, igual con ciudadanos que tienen como misión observar, conducir el proceso electoral en cada uno de los distritos. E incluso se establece que en las mesas directivas de casilla estarán un presidente, un secretario y unos escrutadores que surgirán de un doble proceso de insaculación y de capacitación. Para decirlo de otra manera, en unos cuantos años modificamos de manera radical el órgano y las fórmulas a través de las cuales hacer las elecciones. ¿Cuál era la idea? Inyectar imparcialidad en los órganos y procedimientos electorales. En 1996, sin embargo, el tema más acuciante que se tenía sobre la mesa no era ya tanto el de cómo hacer la elección, sino el de las condiciones en las que transcurría la elección, es decir, las condiciones de la competencia. Yo estoy convencido que en las elecciones de 1994 los votos se contaron con multitud, pero fue claro también en 94 que las condiciones de la competencia habían sido marcadamente asimétricas. Y entonces el Congreso en 96, para equilibrar las condiciones de la competencia, tomó dos palancas muy poderosas para equilibrar el terreno de juego. ¿Cuáles son esas dos palancas? El dinero y el acceso a los medios masivos de comunicación. En materia de dinero o de financiamiento a los partidos, es la reforma donde se establece que el financiamiento público será preeminente sobre el financiamiento privado. Se establece además que ese financiamiento público se va a distribuir entre los partidos de una manera equilibrada. El 70% será proporcional al número de votos obtenidos en la última elección y el 30% de manera igualitaria. Se refrendan las prohibiciones que ya venían en la ley, es decir, los partidos no podrían ser financiados desde el exterior, ni por iglesias, ni por las instituciones públicas, ni por empresas mercantiles. Es más, ni los mexicanos en el exterior pueden financiar a los partidos políticos. Se estableció además una fiscalización de los recursos de los partidos políticos como nunca antes, y por esa vía se buscaban tres cosas. Uno, transparentar el flujo de los recursos hacia los partidos. Dos, insisto, equilibrar las condiciones de la competencia. Y tres, que los partidos no fueran dependientes de los grandes grupos económicos o peor aún, de grupos delincuenciales. Por el lado de los medios, con los recursos incrementados, hay que decirlo, que recibieron los partidos, estos pudieron comprar a partir de 1997 espacio en radio y televisión como nunca antes en la historia. Y dado que su financiamiento era relativamente equilibrado, fueron capaces de aparecer por primera vez en 97 de una manera más o menos pareja en los espacios publicitarios de la radio y la televisión. Además, esto venía desde el 77, se multiplicaron los llamados tiempos oficiales para que los partidos pudieran aparecer en los mismos, e incluso un tema muy complejo, que es el de la cobertura de las campañas por parte de los noticiarios de radio y televisión, tuvo una cierta regulación. Digo una cierta regulación porque, como verán a continuación, se trató de disposiciones no vinculantes, es decir, no obligatorias para los medios, pero que jugaron su papel. En ese entonces se discutía, y mucho, que los noticiarios de radio y televisión simple y llanamente hacían una cobertura muy facciosa de las diferentes campañas, que a unos les otorgaban todo el tiempo y los otros prácticamente no aparecían. ¿Qué ideó el legislador para no vulnerar la libertad de expresión? Dos mecanismos. Uno, que el Instituto Federal Electoral, antes de cada proceso electoral, le entregara a la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión unos lineamientos donde el instituto, acompañado de los partidos, les demanda o les solicita
a los concesionarios que hagan una cobertura equilibrada, objetiva, profesional, etcétera, etcétera, de las campañas. Insisto, no tiene una fuerza vinculatoria, pero ayuda a generarle un contexto de exigencia a los propios medios. Y la segunda medida, quizá más interesante, se estableció que el Instituto Federal Electoral haría un monitoreo del comportamiento de los noticiarios de radio y televisión y daría a conocer al público los minutos y segundos que cada uno de los noticiarios le da a los diferentes candidatos y partidos. Otra vez, no tiene fuerza vinculatoria, pero sirve para decirle al público, a los potenciales electores, esta es la cobertura que están haciendo las diferentes televisoras y radiodifusoras de la campaña. Y creo que todo eso ayudó a lo que los legisladores deseaban, es decir, que las condiciones de la competencia fueran medianamente equilibradas. El tercer tema de esa reforma fue el de la justicia electoral. Y fue hasta 1996, con dos antecedentes, el Tribunal de lo Contencioso Electoral y el Tribunal Federal Electoral, pero fue hasta 1996 que el Tribunal Electoral quedó adscrito al Poder Judicial de la Federación, que sus magistrados serían electos por el Senado a propuesta de la Suprema Corte de Justicia. Antes intervenía en su nombramiento el presidente, a partir del 96 ya no. Y lo más importante, convirtió al tribunal en la última y definitiva palabra en esta materia. Todavía las elecciones presidenciales de 1994 habían sido calificadas por un colegio electoral. El 96, además, es el año en que se remodelan las fórmulas para el registro de partidos, de coaliciones, de agrupaciones políticas. Es el año en que queda el actual diseño en la conformación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Como ustedes saben, se trata de una Cámara de Diputados de 300 uninominales y 200 plurinominales, de un Senado donde elegimos 3 senadores por entidad, 2 para la mayoría, 1 para la minoría, y una lista nacional de electores, de senadores, que se reparte con el criterio de representación proporcional, y que nos han dado pues, lo que tenemos, es decir, un Congreso mucho más equilibrado que los del pasado. Desde 1997, lo saben ustedes, ninguna fuerza política tiene mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, y desde el año 2000 ningún partido político tiene mayoría absoluta en la Cámara de Senadores. Y en la Cámara de Senadores ya sabemos que esta situación seguirá hasta el año 2018, y en la Cámara de Diputados por lo menos hasta el 2015. Es decir, que el pluralismo equilibrado que existe en la sociedad es el mismo pluralismo equilibrado que aparece en el Congreso de la Unión. E incluso en 96 hizo la reforma del gobierno del DF. Ustedes recuerdan que antes el presidente nombraba un jefe de departamento, a partir del 97 se elige al jefe del Distrito Federal y a partir del 2000 los jefes delegacionales, y la asamblea que era de representantes se convirtió en una asamblea legislativa. Bueno, este trayecto es lo que está contado en este libro, y ya no me extiendo más. ¿De qué se trataba al final de cuentas estas operaciones reformadoras sucesivas? De aclimatar entre nosotros la convivencia y la competencia de la pluralidad política que marca al país, bajo una premisa: ningún exorcista iba a hacer posible que el país volviera a alinearse en una o dos formaciones políticas. La diversidad que existe en México, su complejidad, era necesario que tuviese un canal franco para su expresión y para su recreación. Y creo que si algo se desmontó precisamente entre 77 y 97, fue ese sistema electoral ventajista hacia un partido para construir un sistema electoral que diera garantías de imparcialidad, de equidad y de certeza a todos los contendientes. El resto lo haría, como lo vienen haciendo,
los ciudadanos votando. Y ya sabemos que los humores públicos son fluctuantes y que hoy puede ganar A y mañana B, y que quien gana hoy mañana puede perder, y quien hoy pierde mañana puede ganar. Pero no solamente eso, sino que quien gana en una zona del país puede ser el perdedor en la otra. Y por ello tenemos hoy un mosaico multicolor en el mundo de la representación. Pues bien, el libro no acaba en 97, que es donde yo digo que acaba la transición democrática. El libro tiene un anexo, un pequeño anexo, que son precisamente las elecciones del año 2000, y donde creo se corroboró lo que había sucedido a lo largo de los políticos poderosos, con candidatos atractivos para las diferentes franjas de la sociedad mexicana, que fueron a las urnas para dirimir quién debía gobernar y cómo debía integrarse el Congreso de la Unión. Y fue el voto de quienes acudieron a las urnas lo que decidió esa conformación. Ahí es donde acaba este libro, y creo que ahí es donde se inicia otra historia. Es muy probable que a ustedes lo que más les interese es la historia que va del 2000 al 2012. Pero bueno, a mí me invitaron a hablar de la historia previa y sobre eso trata este libro. Muchas gracias. Empezar desde cero. Crear. Prepararme para poder dar lo mejor de mí en todo momento. Creer en lo que hago y darme cuenta que otros también creen en mí. Hay cientos de cosas que me hacen sentir que voy bien, que puedo lograr más. Pero solo una me hace llenarme del orgullo de ser universitaria. Orgullo de ser Watch. No han sido solamente dos partidos los que han triunfado en elecciones. Si se refieren a las elecciones presidenciales, en efecto. Pero yo creo, no es de creer, ahí están los datos. Los 7 partidos políticos que hoy existen en nuestro país tienen un arraigo muy diferenciado a lo largo y ancho del mismo. Pero hay 3 grandes bloques políticos que los vimos con toda claridad en las últimas elecciones. Por un lado, la coalición de la izquierda; por otro lado, la coalición que forjaron el PRI y el Partido Verde; y por otro lado, el Partido Acción Nacional. Hubo en efecto un cuarto candidato presidencial, postulado por el PANAL, pero para todos era claro que había 3 grandes referentes partidistas, o si se quiere, 3 grandes constelaciones de fuerzas que atraían en mayor o menor grado las adhesiones de los ciudadanos. ¿Y qué tenemos? Tenemos hoy en nuestro país gobernadores del PRI, gobernadores del PAN, gobernadores del PRD, e incluso tenemos gobernadores de distintas coaliciones electorales. Para no ir al terreno municipal, en el terreno municipal tenemos presidentes municipales de 7 partidos diferentes. ¿Y qué sucedió si uno se acerca a ver en los congresos que fueron electos apenas el 1 de julio? Se eligieron 15 congresos locales, de los cuales, si mal no recuerdo, en 7 de ellos no habrá mayoría absoluta de ningún partido político. Y en otros 8 estados de la República habrá mayoría, pero de diferentes partidos.
Por ejemplo, el PRI será mayoría en 4 estados de la República, pero el PRD será mayoría también en 3 congresos, bueno, en 2 congresos y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Esos congresos son Guerrero y Tabasco. E incluso el PAN, que como sabemos tuvo un traspié, digamos, en esta elección, tendrá mayoría absoluta en el Congreso de Guanajuato. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos partidos con arraigo y que logran votaciones millonarias. El PRI obtuvo 19 punto y pico millones de votos. La coalición de izquierda 15 punto y pico millones de votos. El PAN más de 12 millones de votos. Bueno, ningún exorcista, repito la palabra, va a poder difuminar a ninguna de estas grandes corrientes políticas que existen en el país. Y la única fórmula que ha inventado la humanidad, no México, la humanidad, para que la diversidad política pueda convivir y competir de manera pacífica, ordenada, participativa, es la fórmula electoral. Y por supuesto, unos pueden, repito eso, quien gana hoy no está condenado a seguir ganando por los años y los años, sino que eso dependerá pues de su gestión, de cómo se transmita ante el electorado y de los humores públicos que, como hemos visto y hemos aprendido a evaluar en los últimos años, son muy cambiantes. Hay ciudades grandes de este país que han sido gobernadas ya por las 3 grandes fuerzas políticas. Pensemos en Morelia, que ha sido gobernado por el PRI, por el PAN, por el PRD. ¿Qué nos indica esto? Que ningún partido tiene comprado para una vez y para siempre la voluntad de los electores. ¿Qué cambios considera que debería realizar en la ley electoral? Bueno, primero quisiera decir lo siguiente: llevamos 35 años dándole vueltas a la noria electoral, desde la primera reforma de 1977, reforma tras reforma. Pero por supuesto, no hay ninguna legislación en ninguna materia que sea definitiva de una vez y para siempre. Yo creo que lo fundamental del edificio normativo en materia electoral está construido, pero valdría la pena hacer algunas reformas. Déjenme, sin ninguna jerarquía, esbozar algunas, ¿no? Quizá de temas que a mí me preocupan. 1. Yo creo, tengo la impresión, de que al Instituto Federal Electoral se le está sobrecargando de compromisos. Y déjenme simplificarlo de esta manera. Todo lo que se refiere a la organización del proceso electoral, el día de hoy, incluso el día de hoy, después del postelectoral complicado que hemos tenido, prácticamente nadie critica. Es decir, el padrón electoral no es tema de debate. La forma en que se organiza la elección, la forma en que se capacitan los funcionarios, la forma en que se cuentan los votos, la forma en que funciona el programa de resultados electorales preliminares, la manera en que funcionó el conteo rápido, eso ha funcionado como un reloj suizo. Y ahí está la fortaleza del IFE. Sin embargo, al Instituto Federal Electoral cada vez se le convierte más en un juez de conflictos entre los partidos e incluso de conflictos en el seno de los propios partidos. Y lo que sucede es que el Consejo General del IFE o sus consejos locales no son jueces. Se trata de una autoridad de carácter administrativo. ¿Y qué es lo que sucede en ese terreno? En ese terreno, quien acusa quiere que el acusado sea condenado, y el que es acusado quiere ser absuelto. Pero eso está en la naturaleza, en el código genético de cualquier juicio. Y el IFE, resuelva lo que resuelva, quedará mal con A o con B, con un agravante, digo yo, que en todos esos casos el litigio acaba en el Tribunal Electoral, porque por supuesto
el que no cuenta con la venia del instituto, legítimamente, subrayo, legítimamente, tiene abierto el camino para ir al tribunal. Y realmente sería muy displicente o perezoso no acudir a esa vía si la tiene abierta. Bueno, esa mecánica creo yo que está erosionando la confianza en el propio instituto, y ya sabemos que el instituto está hecho para generar confianza. Entonces, si a mí se me preguntara, yo diría que toda esa vía, todo el asunto contencioso electoral debería ir directamente a las salas regionales del tribunal y tendrían como segunda instancia la sala central del tribunal. Esa sería una de las reformas. Dos, está en la ley, pero luego se nos olvida, no sé cómo reforzarlo. En la ley se establece que las etapas y los actos del proceso electoral son definitivos. ¿Qué quiere decir esto? Que por supuesto que pueden ser impugnados, pero tienen que ser impugnados en el momento preciso y no acumular una serie de agravios que van a, reales o supuestos, que van a ser presentados al final, cuando la gente ya votó y se conocen incluso los resultados electorales. Yo creo que había que reforzar ese sentido de definitividad de las etapas y actos del proceso electoral, que, insisto, está en la ley. Tercer lugar, es muy probable que se vuelva a discutir el modelo de acceso a la radio y la televisión de los partidos políticos durante las campañas electorales, que es uno de los temas que más polémica ha causado. Yo sigo defendiendo la premisa fundamental de los legisladores del 2007, que establecieron la prohibición absoluta de la compra de espacios en radio y televisión. Sigo defendiendo eso. No veo por qué los partidos políticos tienen que transferir recursos públicos a las grandes televisoras y radiodifusoras si el Estado mexicano cuenta con 48 minutos al día en todas las estaciones de radio y televisión. Entonces yo mantendría eso, pero sí creo que el modelo de acceso a la radio y a la televisión sí tuvo una derivación perversa, que es lo que coloquialmente llamamos la spotización, que yo creo diluye el debate público, lo simplifica, porque en 30 segundos nadie es capaz de presentar un diagnóstico y una propuesta medianamente sofisticados. En 30 segundos casi se está obligado a hacer un comercial. Entonces digo yo, manteniendo la premisa de la prohibición de compra de espacios en radio y televisión, ¿por qué no evolucionamos hacia un modelo un poquito más complejo? Sí, una franja de spots, pero muchos programas unitarios de partidos políticos, por ejemplo, de 5 minutos, donde puedan desarrollar alguna idea y traten de elevar el nivel del debate, y sobre todo también más programas de debate. La ley solo contempla debates para los candidatos a la presidencia de la República, no para senadores, no para diputados. Creo que ese sería un modelo más completo, que sobre todo, insisto, nos ayudaría quizá a recargar de diagnósticos y propuestas al debate electoral. Y claro, y luego hay una serie de medidas que son, digamos, no espectaculares en términos, no tienen que ver con los grandes debates, pero que valdría la pena ajustar. Por ejemplo, pongo nada más un ejemplo. Todas las elecciones nos tropezamos como país con el mismo asunto, que hay mucha gente que está fuera de su sección, fuera de su distrito, fuera de su estado, y que va a votar a las casillas especiales. Se acaban las boletas en las casillas especiales, la gente quiere votar y no puede votar. Nos hemos venido tropezando con esto desde 1994. ¿Y por qué nos tropezamos? Porque la ley dice que en cada distrito no se pueden poner más de 5 casillas especiales. Hombre, si se modificara ese precepto de ley y se dejara que cada consejo distrital pusiera tantas casillas como lo crea pertinente, pues todo el mundo podría votar en las casillas especiales. Claro, esto tiene una causa.
Acuérdense ustedes que solo en las casillas especiales es donde no existe un listado nominal con fotografía, y es donde había la mayor suspicacia de todo mundo de que se podían dar las anomalías, por eso se puso un número reducido. Hombre, pero han pasado casi, 18 años a la fecha, y hemos podido confirmar que la verdad en las casillas especiales no pasa nada del otro mundo, es decir, la gente va y vota. Y dado que votamos además en vacaciones, pues es natural que mucha gente esté fuera de su sección. Pero eso lo pongo solo como un botón de muestra de cosas que habría que ajustar y que son muy menores. Seguro hay otros temas, pero pues sería también muy largo de pensar.